Hermanas, hermanos, soy el padre Eduardo Chávez, formo parte del venerable Cabildo aquí en el Tepeyac, en su santuario de México. También fui el postulador oficial de la causa de cancelación de San Juan Diego y actualmente soy el director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Me da tantísimo gusto el poder hablar de Santa María de Guadalupe, esta mujer que es emperatriz, emperatriz de todo nuestro continente, emperatriz de América. Eh, Quiero remontarme para hablar de este tema en 1746, 1746, ya hace muchos siglos, cuando Cayetano Cabrera escribe un libro sintetizando todas las maravillas, portentos y milagros de Santa María de Guadalupe que ayudarían para obtener por fin la misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe. No era la primera vez que se intentaba, porque ya en el siglo XVII se vio uno de los milagros más grandes que hizo la Virgen de Guadalupe cuando desciende el agua de aquella terrible inundación que prácticamente dejó bajo el agua a toda la Ciudad de México, el centro sobre todo. Y gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe, eso se resolvió. Y entonces, estoy hablando de 1629, 1634. Y entonces se quiere misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe. No se logra porque se muere el Papa, el postulador, lo difícil, los tiempos, las distancias tan terribles en aquel entonces. Los medios pues, de comunicación no eran los mismos. Así que se sigue, pero siguen los milagros de la Virgen de Guadalupe. Y otro portento tan grande fue en 1736, cuando hubo una peste. Por la peste mueren muchísimos, muchísimos. Y le piden a la Virgen de Guadalupe y ella calma la peste de una manera portentosa, milagrosa. Y por supuesto no se había quitado el dedo del renglón de tener su misa y oficio dedicado a ella, así que vuelven a insistir y se da nuevamente toda una inspección, donde participa uno de los grandes pintores de aquella época, Miguel Cabrera, quien pinta algunas imágenes, una de ellas iba a llegar al Santo Padre. Así que cuando se termina el proceso en esta parte, se va a Roma, se continúa el proceso y al final de él se le habla al Santo Padre, se le da todavía una síntesis del evento guadalupano. Y el postulador de aquella época, Francisco López, por cierto, venezolano, él le muestra la imagen de la Virgen de Guadalupe pintada por Miguel Cabrera, una copia preciosa, y el Papa exclama: Dios no ha hecho cosa igual con nación alguna. Dios no ha hecho cosa igual con nación alguna. Entendemos que en aquellos años, Cayetano Cabrera, quien escribe un libro sobre todo esto que está pasando y que se va a presentar como síntesis para tener la misa y oficio, estoy hablando de 1746, unos cuantos años antes de esta proclamación del Papa y la misa y oficio dedicado a ella, que fue en 1754. Así que en años anteriores, Cayetano Cabrera, en ese libro, y por eso me remonté a todo esto, es cuando escribe de alguna manera profética, Cayetano Cabrera, en ese libro escribe: la Virgen de Guadalupe es patrona del universo. Así escribió Cayetano Cabrera en 1746. Y me parece algo tan grande porque efectivamente se logra la misa y oficio y se logra ese momento tan culmen cuando el Papa proclama el Salmo 147 dedicado a Israel. Él se lo pone a México. Dios no ha hecho cosa igual con nación alguna, porque estamos peregrinando como el pueblo de Israel hasta llegar al lugar sagrado, en este caso del Tepeyac. Así que ese punto es muy interesante de tomarlo en cuenta para entender cómo ella es emperatriz de América. Ya se le proclama como patrona del universo. Pasan los años y llega otro momento muy importante para la Santísima Virgen de Guadalupe, como es su coronación. La coronación pontificia en 1895 hizo que muchos obispos de toda América se reunieran en torno a esta bendita imagen de Santa María de Guadalupe, quien iba a ser coronada
pontificiamente. Y todos los obispos se enamoran de la imagen de la Virgen de Guadalupe, se enamoran de cómo viene al Tepeyac para entregarnos a su Hijo, se enamoran de esta casita sagrada, se enamoran de este signo maravilloso que es esta imagen en la tilma de Juan Diego, la cual es conocida y reconocida por parte de la Santa Sede, coronándola. Y es cuando todos los obispos de América ponen sus mitras y sus báculos delante de la imagen y le piden que sea de ella esta diócesis que ofrecen, que ella sea la que reine en esa diócesis de todos nuestros hermanos. Se enamoran todos los obispos del norte, del sur, Centroamérica, se enamoran de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando de 1895. Cuando se reúnen en Roma todas las diócesis de este continente americano, se reúnen por primera vez en Roma en el Concilio Plenario Latinoamericano. Ya se había logrado reunir todos los obispos de América del Norte. Se reunieron en Baltimore. Ya prácticamente 3 veces se habían reunido. Esta era la primera vez para América Latina que se reúnen. Y fue en el Colegio Pío Latinoamericano allá en Roma. Y todos los obispos pidieron que la Santísima Virgen de Guadalupe presidiese todas las sesiones. Imagínate tú. Así que estaban enamorados ya de la Virgen de Guadalupe y ahora quieren que presida este concilio la Madre de Dios y nuestra Madre, Santa María de Guadalupe. No es extraño, esto fue en 1899, no es extraño que también en tiempos de don Porfirio Díaz, ya casi al final, piden los obispos de toda América, no solamente de América Latina, sino también de Estados Unidos y de Canadá. Ahí está el documento. Piden al Papa que ella sea su patrona, su patrona. El Papa León XIII lo concede para todos los obispos de América Latina, pero no para los obispos de Canadá y Estados Unidos. Siempre me han preguntado, ¿por qué, padre? ¿Por qué el Papa no concedió esto a los obispos de Estados Unidos y de Canadá, siendo que ellos también habían firmado, habían pedido esto? La verdad no lo sé, pero cuando se mueran, pues se lo preguntan al Papa León XIII, ¿por qué solamente América Latina? Pero así fue. Y entonces la proclama patrona de toda América Latina. Pasa el tiempo y ustedes saben que fue el tiempo de la revolución aquí en México. Fue cuando expulsan a Porfirio Díaz, va hacia Francia, viene el momento de la revolución, que se mezcla mucho con persecución tal cual. Se dan cuenta el gobierno de aquel entonces de la fuerza del poder de esta imagen tan delicada en la tilma de Juan Diego, que en 10 años hubiera despedazado con ese ambiente húmedo y salitroso. Y sin embargo, ahí estaba, como portento de Dios, con un poder de convocatoria, con un poder de unidad, de volvernos hermanos. Y entonces a este gobierno que empieza con una persecución contra la Iglesia Católica, especialmente en 1917, cuando para ser ciudadano legal y ciudadano justo y ciudadano con las leyes en mano, había que perseguir a la Iglesia Católica. Así que los obispos tuvieron que abandonar el país y allá en el norte fueron acogidos con seminaristas, religiosas, religiosos y obispos. Así que las familias allá en Estados Unidos, familias católicas, y tenemos que reconocer, los caballeros de Colón, se organizaron para ayudar a sus hermanos en México. Así fue 1917, 18, 19, 20, y entonces comienza todavía más agresiva esta persecución y enfocan sus fuerzas para destruir a como diera lugar
la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así que mandan a un pobre soldado eh, que vea cómo destruye la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este soldado ideó que en un gran ramo de flores podía ocultar la dinamita. La única cosa era ponerla lo más cerca de ella, en el altar, prácticamente a sus pies, para que esa bomba realmente destruya la imagen de la Virgen de Guadalupe. Qué potencia tenía, qué portento tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe, y tiene como para causar este terror a los enemigos de la iglesia. Así que había que destruirla como diera lugar. Ese día fue el 14 de noviembre de 1921. Este señor, Pérez Carpio, este soldado, dijo en la misa: voy a, voy a llegar hasta el altar con estas flores. Fíjate lo patético de esto: poner la bomba que destruiría la imagen de la Virgen de Guadalupe entre flores, flores que para la Virgen de Guadalupe fue su señal, flores que proclamaban la verdad de Dios a través de la Virgen de Guadalupe, y ahora las utilizan para su destrucción. Así fue muy temprano en la antigua Basílica de Guadalupe, donde se encontraba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Había una misa porque entraba un nuevo canónigo y se le hizo una gran misa. El sacristán evitó que Pérez Carpio pudiera llevar su ofrenda ante la Virgen de Guadalupe, pero se distrae porque tiene que atender los sacerdotes que ya pasaron a la sacristía, y entonces es cuando aprovecha Pérez Carpio para poner esa bomba a los pies de la Virgen de Guadalupe, sin persinarse, sin hacer reverencia, lo cual notaron las hermanas de edad que estaban ahí, las viejitas que siempre estaban viendo, pendiente, cuidando a Nuestra Señora de Guadalupe, y ellos en eso se fijaron. Esto está muy raro porque este señor llegó, puso las flores y ni se hincó, ni se persinó, ni hizo reverencia, nada. Corrió casi casi. Así se relata después ante el notario. El caso es que este señor sale y explota aquella bomba, destruyendo los vidrios de las casas que estaban alrededor de la basílica. El altar se tronó en varias partes. Salió el sacristán todo confundido, todo con un terror, y vio esa nube negra y pensó que se había desplomado la basílica. Pero cuando voltea hacia arriba y ve que todo está intacto, más que esa nube que sale de donde está la Virgen de Guadalupe, y cuando se fue dispersando, notó los acontecimientos, los candelabros, el altar, todo roto, el Cristo que estaba ahí en ese altar, todo doblado en el suelo, y a la Virgen de Guadalupe no le pasó absolutamente nada, ni el vidrio se rayó. Y mira que no eran vidrio, no era un vidrio contra balas ni nada por el estilo. Eran esos vidrios de aquel tiempo, delicadísimos. Un soplidito y ya se rompía. Así que es algo portentoso. Obviamente se detuvo al delincuente, pero lo protegió el ejército y desaparece de la escena. Se tomaron todo lo que había sucedido, 3 actas con notario, por eso se sabe más o menos cómo estuvo ese periodo ahí, y resulta que esto es en 1921. En 1923, 2 años después, es cuando llega el visitador apostólico y dice, de parte de la Santa Sede, Ernesto Filippi, y le piden a él que bendiga la primera piedra del Cristo Rey del cubilete. Él acepta porque era en un terreno no público, sino privado. Era una ceremonia, por lo tanto, privada. No era el andar en público, cosa que prohibía la ley. Así que no estaba fuera de la ley.
El caso es que bendice la primera piedra y eso fue lo suficiente para que el gobierno lo tomara preso y lo mandara fuera. Lo expulsó y así expulsó a otros tantos. Poco después, destruyó el gobierno a bombazos el Cristo del Cubilete. Momentos de verdad muy terribles, espantosos, momentos difíciles, momentos de persecución que casi nadie sabe. Por ello hice una publicación que se llama La persecución desconocida, con documentos del Archivo Secreto Vaticano y documentos de aquí que me parecen muy reveladores. Finalmente, en 1930, 29, primero se va logrando la paz con unos disque arreglos que nunca fueron firmados, no hay tales arreglos, simplemente se dijo y fue cuando se levantó toda esta persecución terrible. La persecución ya más violenta fue de 1926 a 1929. Y obviamente había el temor de que que se quisiera destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe. Si no se logró la primera, no iban a fallar en la segunda. Así que se protegió la imagen en ese periodo de la Guerra Cristera, 1926-1929. En 1930, como estaba diciendo, tienen un poquitito más de calma, una calma muy relativa porque sí hubo asesinatos en ese periodo. El caso es que en 1933 son los obispos nuevamente, firman todos, incluso otra vez los americanos y los canadienses, y algo que me llama mucho la atención es que el representante de todos los obispos es el de Brasil, de Río de Janeiro, Brasil. Y digo, me llama mucho la atención porque en Brasil está Aparecida de Brasil, y sin embargo piden al Papa que ella sea su patrona, la Virgen de Guadalupe sea su patrona. Esto me llama mucho la atención. Así que está firmado por el arzobispo de Río de Janeiro, para pedirle al Santo Padre nuevamente que confirmara que es patrona de todo el continente americano. Lo concede el Papa, pero otra vez, solamente para los obispos de América Latina. Pasan poquito tiempo, 2 años, y en 1935 piden los filipinos que la Virgen de Guadalupe sea su patrona. Es un periodo muy interesante porque después, poco después, Pío XII la proclama precisamente emperatriz de América, de las Américas, lo hace en plural, de las Américas. Pero va viéndose cómo la Virgen de Guadalupe va uniendo a los hermanos. No hay fronteras, no hay distancias, y por eso se va tomando en cuenta el que se haga patrona de todo el continente americano. Un solo continente, continente americano, porque es la unidad de la misma familia de Dios. Y por fin, en 1999, es el Papa Juan Pablo II quien pone a la Virgen de Guadalupe como patrona de todo el continente americano. Te voy a enseñar algunas transparencias en donde vas a ver la manera de decirlo de parte del Santo Padre. Y fíjate cómo dice el Santo Padre en Ecclesia in America, el documento de 1999, en el número 11, en las páginas 19 al 20. Desde los orígenes, en su advocación de Guadalupe, María constituyó el gran signo de rostro maternal y misericordioso de la cercanía del Padre y de Cristo, con quien ella nos invita a entrar en comunión. La aparición de María al indio Juan Diego en la colina del Tepeyac en el año de 1531 tuvo una repercusión decisiva para la evangelización. Este influjo va más allá de los confines de la nación mexicana, alcanzando todo el continente. Por eso te estaba diciendo, todo el continente es algo muy importante que ella nos una. Y por eso, como nos une, dice, y América
que históricamente ha sido y es crisol de pueblos, ha reconocido en el rostro mestizo de la Virgen del Tepeyac, en Santa María de Guadalupe, un gran ejemplo de evangelización perfectamente inculturada. Por eso no solo en el centro y en el sur, sino también en el norte del continente, la Virgen de Guadalupe es venerada como reina de toda América. Esto es importantísimo. Se dan cuenta cómo el Santo Padre hace mención que es algo histórico. Tepeyac, 1531, aparición, cómo fue clave para la evangelización en todo el continente. Es algo histórico, pero que trasciende tiempos y espacios. Después dice esto de, ha reconocido en el rostro mestizo. Efectivamente, su rostro mestizo no es tanto entenderlo entre rostro español e indígena, sino el decir rostro mestizo está hablando del rostro maternal de la humanidad. Ella es madre de la humanidad. Ese es el rostro mestizo de Santa María de Guadalupe, no solamente de españoles e indígenas, sino de todo el mundo. Con razón, y luego lo expresa, en Santa María de Guadalupe, porque estos dos nombres que ella elige no se la pusieron los españoles. Ella los elige. Santa María de Guadalupe se los entregó a Juan Bernardino, el tío anciano de Juan Diego, porque el anciano es la raíz, es la historia, es la tradición, es la verdad para el indígena. Santa María de Guadalupe, María de origen judío, Guadalupe de origen árabe. En eso, con los judíos y los árabes, está tomando la humanidad entera. ¿Por qué? Porque son hijos de Abraham. Lo judío y lo árabe son hijos de Abraham, son hermanos entre sí. Y lo que no se puede lograr aquí con tanta guerra entre ellos, lo logra ella poniéndolos en paz como su identidad. Su identidad es judío y árabe. Esa es su identidad, la que quiere. Y se le entrega al indígena, claro. Pero ojo, siempre dijo Guadalupe, conocido el nombre por los españoles, por supuesto. Pero no, pero no se lo pusieron los españoles, que quede claro. Ni tampoco viene de un nombre indígena, Cuetzalalupeo o algo así, porque supuestamente Juan Bernardino Náhuatl no entendió el nombre de Guadalupe. Esto no es así, no es así. ¿Por qué? Porque él fue bautizado en 1524. En 1524 fue bautizado también con Juan Diego, la esposa de Juan Diego María Lucía, el Juan Bernardino. El primero que saca esta supuesto de que no entendió es Luis Becerra Tanco, diciendo de que como es un nahuatlato, no entendió la D, porque no hay sonido D en náhuatl. Y tampoco hay sonido G en náhuatl. Y yo le quiero decir, porque ya se lo han dicho, pero yo también se lo quiero decir a Luis Becerra Tanco, que se equivocó. Eso que puso en 1675 está equivocado. ¿Por qué? Porque Juan Bernardino fue bautizado en 1524, como te digo, y en su nombre de pila está la D, Juan Bernardino, y gritaba seguramente a su sobrino, ¿dónde estás, Juan Diego? Así que la D no hay en náhuatl, pero a Juan Bernardino no se le dificultó 6, 7 años usándolo en su nombre y en el nombre de su sobrino, ningún problema. Y además, que la G no hay en náhuatl, tampoco hay problema para este indígena, porque con la U es wu, gua. Y ese sonido gua sí hay en náhuatl, teotihuacán, aguacate, huacal. Así que Guadalupe no tiene ningún problema. Siendo náhuatl, no tiene ningún problema Juan Bernardino de entender su nombre, Santa María de Guadalupe. Pero hay una cosa más. En su propio nombre está la exaltación de su Hijo Jesús. María significa la iluminadora. Y eso quiere decir de que ella no es la luz, es la que ilumina por la luz, que es Jesús. Guadalupe, que significa el cauce del río, no es el agua es Jesús. Ella conduce a Jesús, nada más. Ella ilumina por Jesús, conduce el agua viva
que es Jesús. Así que en su nombre está su misión. Y una cosa más en esto que dice el Papa, un gran ejemplo de evangelización perfectamente inculturada. Significa que ella sabe tomar las cosas buenas que ya Dios sembró en el corazón de todo ser humano, las identifica, las cosas buenas, verdaderas, las cosas hermosas que Dios ya sembró y las lleva a la plenitud en quien es el verdadero Dios y Señor, Jesucristo. Inculturación también significa el poner a Jesús en el corazón humano. Los indígenas antes de la llegada de los españoles decían a sus hijos, que Dios te bendiga, que Dios se haga presente en tu corazón, que tú tengas siempre un corazón endiosado. Así le dicen a sus indígenas, a sus niños indígenas, un corazón endiosado, lleno de Dios. Así que ella sabe poner ese corazón lleno de Dios, de Jesús. Por eso es una perfecta inculturación. Y fíjate cómo dice también, no solo en el centro ni en el sur, sino también en el norte del continente. Por fin, Canadá y Estados Unidos. La Virgen de Guadalupe es venerada como reina de toda América. Y fíjate esto que dice ahí en ese mismo Ecclesia in America. María Santísima de Guadalupe es invocada como patrona de toda América y estrella de la primera y de la nueva evangelización. En este sentido, acojo gozoso la propuesta de los padres sinodales de que el 12 de diciembre se celebre, ojo, en todo el continente la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Madre y Evangelizadora de América. Abrigo en mi corazón la firme esperanza de que ella, a cuya intercesión se debe el fortalecimiento de la fe de los primeros discípulos, guíe con su intercesión maternal a la iglesia del continente, alcanzándole la efusión del Espíritu Santo como en la iglesia naciente, para que la nueva evangelización produzca un espléndido florecimiento de vida cristiana. Así es, hermanos míos. Y en este lugar sagrado del Tepeyac, donde vienen millones, millones de personas para visitarla, para verla, porque quieren encontrarse con María, su madre, y en ella viene Jesús en su inmaculado vientre. Se encuentran con Jesús a través de María. Aquí es un lugar donde es la meta para tantas peregrinaciones de todas partes del mundo. Pero también aquí es el inicio, con una fe renovada, una esperanza grande, porque es posible vivir en el amor, teniendo a Jesús en el corazón, un corazón lleno de Él, de la verdad de Él. Por eso es muy importante entender que el próximo año, 2024, en la novena intercontinental guadalupana, hemos vislumbrado esta inspiración guadalupana para el próximo año, que sería para los ancianos, los enfermos y los constructores de la caridad. ¿Por qué? Porque el próximo año es un aniversario más de la muerte de Juan Bernardino, a quien la Virgen de Guadalupe le dijo su nombre completo, Santa María de Guadalupe. ¿Por qué se la dijo a Juan Bernardino, al tío anciano, y no a Juan Diego? Porque ella se entrega, y en ella se entrega Jesús a la raíz del pueblo, que es el anciano, a la sabiduría del pueblo, que es el anciano, al gobierno del pueblo, que es el anciano, aquel que tiene esa tradición, esa costumbre, ese raigamen, esa raíz, y por eso llega hasta el corazón. Por eso es tan importante el próximo año, precisamente en el momento en que muere Juan Bernardino, 15 de mayo de 1544, y que para nosotros es cuando entra al cielo, al paraíso, celebrar a los ancianos, que son los sabios, que es la tradición, lo que está bien sustentado, el gobierno, la sabiduría, los ancianos,
los enfermos, los necesitados, aquellos que sufren, aquellos que en su entorno deben de estar, los constructores de la caridad, como lo fue Juan Diego cuando buscó a alguien para que le ayudara con su tío y finalmente se encuentra con Santa María de Guadalupe que le dijo, no tenga miedo, Socoyotito mío. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría? ¿Acaso no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Tu tío, es decir, tu cultura, tu raíz, tu gobierno, tu sabiduría, tu tío ya está bien, porque ella se aparece en la choza de Juan Diego ante el moribundo Juan Bernardino, pero no va sola, sino que con ella va Jesús, Jesús en su inmaculado vientre. En otras palabras, María, Santa María de Guadalupe, es quien lleva al sacerdote ante el moribundo. Y el Dios maravilloso, el Dios portentoso, el verdaderísimo Dios por quien se vive, le devuelve la salud. Y no solamente, como te digo, sino que ella se entrega entregando su nombre completo, Santa María de Guadalupe. Por eso vamos a celebrar esto el próximo año. A los ancianos, sabios, a los enfermos, necesitados, y a los constructores de la caridad. Que Dios los bendiga mucho, que Santa María de Guadalupe los siga cubriendo con su manto lleno de estrellas y de amor. Que Dios los bendiga. Al menos 12 millones de personas rezando el Santo Rosario. El Santo Rosario es el arma más poderosa para transformar tu vida. Únete rezando diario el Santo Rosario y el milagro se dará. México se transformará en una nación de paz y amor. Es por ti, es por tu familia y por la paz de México. Regístrate en nuestra página rosariopormexico.com. Sigue nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Rosario por México.